Hay historias que no deberían existir. Historias que, cuando las escuchas, te obligan a detener todo lo que estás haciendo. Porque no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que pudo pasar. Y no pasó. En una hacienda lejana, perdida entre montañas y cafetales colombianos, un hombre de apellido fuerte y mirada fría vivía encerrado en el eco de su propio orgullo. Aurelio Cárdenas no era cualquier hacendado. Tenía tierras, ganado, empleados y una soledad que lo devoraba por dentro. Desde que su única hija murió, Aurelio dejó de hablar con el mundo. Pero lo que nadie sabía es que no murió sola. Dejó atrás un bebé, un recién nacido, frágil, pequeño, inocente. Pero, en lugar de abrazarlo como una segunda oportunidad, Aurelio lo miró como si fuera una maldición. Lo que ocurre después es difícil de narrar, porque ni el viento, ni los árboles, ni los animales de la hacienda olvidarán jamás aquella mañana. Una mañana en la que el silencio fue interrumpido por pasos duros y por el llanto suave de un bebé. Pero, antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Alguna vez escuchaste una historia que te rompiera por dentro? Porque esta está a punto de hacerlo. La puerta del cuarto se cerró de golpe. Un médico salió cubierto de sudor, con las mangas manchadas de sangre. Detrás de él, el llanto de un recién nacido cortaba el aire, y un silencio espeso lo cubría, todo, como una manta sucia. Dentro, sobre una cama improvisada en la hacienda, El Porvenir, Clara Cárdenas había exhalado su último aliento. Nadie se lo esperaba. Tenía apenas 24 años. Nadie sabía que estaba embarazada, excepto la cuidadora Martina Cuellar, que la ayudó a esconder el embarazo con la complicidad del miedo. Miedo a su padre, miedo a la furia contenida de un hombre que se creía dueño, no solo de la tierra, sino de la sangre de los suyos. Aurelio Cárdenas estaba parado afuera del cuarto, con las botas llenas de tierra y la cara más dura que nunca. No preguntó por su hija, solo preguntó, ¿eso llora? Martina apenas pudo asentir. El doctor Mendoza bajó la mirada. En sus ojos había tristeza, pero también vergüenza. Había hecho todo lo posible, pero Clara llegó al final del embarazo debilitada. Tenía anemia, estaba sola, y había llorado mucho más de lo que se había alimentado. Fiuan pato limpio, dentro de tadu, dijo el doctor, con voz baja. El niño está bien. Nació fuerte. Aurelio no respondió, solo caminó hacia el borde de la puerta. Miró a Clara yacía pálida, con un hilo de sangre en la comisura de los labios, y al lado, en una canasta de mimbre, un bebé recién envuelto en una sábana blanca. Sus ojos estaban abiertos, grandes, brillantes. Tenía los mismos ojos que Clara. Aurelio no se conmovió, no se quebró, solo apretó la mandíbula, y dijo algo que todos recordaron por años: un bastardo más en este mundo. Nadie lo corrigió, nadie se atrevió. Durante los días siguientes, Aurelio se encerró. No permitió que enterraran a Clara en el pueblo. Mandó construir una tumba en la capilla Santa Rosa, al fondo de la hacienda, donde nadie más entraba. Ni siquiera él volvió a pisarla. El niño fue dejado al cuidado de Martina, pero sin nombre, sin ropa propia, sin reconocimiento. Lola, el niño o el crío, nada más. Martina trató de protegerlo, pero la sombra de Aurelio era larga. Nadie en la hacienda osaba mirar demasiado tiempo al niño. Todos sabían que él respiraba porque Aurelio, por algún motivo que nadie comprendía, pero eso cambió el día en que una carta llegó al buzón oxidado de la hacienda, El Porvenir. Era una carta escrita por Clara, meses antes de morir, guardada por el padre Esteban, con la instrucción de entregarla solo si ella no sobrevivía al parto. La letra era firme, clara. Decía: papá, si estás leyendo esto, entonces, Elías está vivo. No te pido que lo ames, solo que no lo culpes. El amor que yo no recibí de ti, que al menos lo reciba él, no nació por vergüenza, nació por amor. Me enamoré, me equivoqué quizás, pero fue mi crece. Quiero que sepa que no vino al mundo por accidente. Fue deseado por mí. Ana Aurelio leyó la carta una sola vez, luego la quemó, y esa noche se emborrachó como nunca antes. Arrojó todos los retratos de Clara al fuego, rompió una silla contra la pared, y gritó durante minutos, hasta que se le cerró. Elías, porque así se llamaba el niño, dormía en una habitación lejana, pero algo en su respiración se alteró, como si su cuerpo, diminuto aún, supiera que su vida pendía de un hilo invisible. Pasaron semanas, y Aurelio, cada día más apagado, comenzó a mirar al niño con rencor creciente. No decía nada, no gritaba, pero sus ojos lo decían todo. Y entonces, una mañana nublada, tomó una decisión que heló la sangre de quienes lo vieron salir. Llevaba al niño envuelto en una manta.
Caminaba hacia el fondo de la hacienda, por el camino de tierra que llevaba al corral de los bravos. ¿A dónde va con el niño?, preguntó Tomás Galeano, uno de los jóvenes trabajadores. «A donde no estorbe más», respondió Aurelio, sin detenerse. Martina salió corriendo detrás, le gritó, le rogó, pero fue interceptada por don Ramiro, el capataz. «No te metas», le dijo con el rostro serio. «Es el patrón. Él sabrá lo que hace». Pero nadie sabía. Nadie podía imaginar, porque ese corral no era un sitio cualquiera. Allí Aurelio mantenía a los perros más agresivos, pitbulls entrenados para cazar, para atacar, para destruir. Aurelio llegó solo. Elías dormía en sus brazos, con el puño cerrado y el rostro en calma. Había llovido la noche anterior. La tierra estaba húmeda, el aire pesado. Frente a la reja del corral, Aurelio respiró hondo. Los pitbulls ya estaban alerta, habían olido algo. Y entonces, con manos temblorosas, Aurelio abrió la puerta, dio 2 pasos, colocó al niño en el suelo, justo dentro del cerco los perros. Se acercaron lentos, con los ojos encendidos, y en ese momento, cuando todo parecía decidido, un ladrido resonó desde atrás. Era Rex. Nadie lo había visto desde hacía días. Muchos pensaban que se había escapado. Era el viejo pastor alemán de Clara. Ann siempre la seguía a todas partes. Desde que ella murió, había desaparecido entre los cafetales. Pero ahí estaba. Rex corrió, atravesó el campo como un relámpago, saltó la valla del corral, se colocó frente al bebé, gruñó. Los pelos del lomo se le erizaron. Los pitbulls dudaron, pero el hambre, la rabia, el instinto los empujaron a atacar. Rex no esperó. Se lanzó al primero, mordió, giró, lo empujó contra la valla, recibió una mordida en la pata, siguió. El segundo perro fue más violento, lo hizo sangrar, pero Rex no se detuvo. Aurelio, inmóvil, no podía dejar de mirar. Sus manos estaban vacías, su corazón también. Cuando todo terminó, Rex yacía sobre el niño, herido, pero respirando. Elías no tenía un solo rasguño, y en ese silencio absoluto que siguió, por primera vez, Aurelio comprendió algo. Ese perro había hecho por el niño lo que él no había sido capaz de hacer por su propia hija, protegerlo. Aurelio dio un paso hacia adelante. Estaba en shock. No entendía cómo Rex, un animal viejo y olvidado, había sido capaz de lo que él no pudo. Durante años, Aurelio había vivido como si los sentimientos fueran debilidad, criado en una cultura donde el hombre debía ser de hierro, no de carne, donde el llanto era para los débiles, donde las pérdidas se enterraban, no se lo roban. Y sin embargo allí estaba, presenciando como un perro, un simple pastor alemán, había arriesgado todo por proteger al hijo de Clara, el mismo hijo que él había intentado borrar del mapa, del alma y de la historia familiar. El Silence, Lowred, los pitbulls se alejaron asustados. Hex apenas expiraba. Elías aún dormía. Aurelio cayó de rodillas. No fue un acto teatral, no había nadie para ver su debilidad, solo el barro bajo sus botas, el olor metálico de la sangre, y su propia conciencia, martillando sin piedad. Las manos. Tocó al niño. Estaba tibio, vivo, con el corazón latiendo bajo esa piel tan frágil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró por primera vez desde que Clara murió. Llevó al bebé en brazos hasta la casa. Gritó por ayuda. Martina y Tomás corrieron al verlo. «Preparen agua caliente, trapos, rápido». «¿Y el perro?», preguntó Tomás. «A él también, sálvenlo», dijo Aurelio casi sin voz. Rex fue atendido por el veterinario del pueblo. Tenía 7 heridas profundas, una fractura en la pierna trasera y había perdido mucha sangre, pero respiraba, y eso ya era un milagro. El bebé fue revisado por el doctor Mendoza. Sorprendentemente, estaba bien. No tenía un rasguño, solo dormía, como si el caos nunca lo hubiera tocado. Aurelio pasó la noche entera al lado de la cuna. Martina, que lo observaba desde la puerta, no podía creerlo. El hombre que antes no quería tocar al niño ahora no apartaba los ojos de él. Loa Korishova le hablaba en voz baja, como si intentara, tarde, compensar los días de rechazo. «Se llama Elías», murmuró Aurelio en algún momento de la madrugada. «Perdón, patrón», preguntó Martina. «El niño, mi nieto, se llama Elías». Durante los días siguientes, todo cambió en la hacienda. El porvenir. Aurelio ordenó limpiar la capilla Santa Rosa, mandó restaurar el retrato de Clara, entregó bonos a todos los empleados. Pero lo más impactante fue lo que hizo con Rex. Construyó una cama especial para él en el porche. Le trajo mantas nuevas. Pagó un tratamiento completo en Santa Lucía. Incluso pidió que hicieran una medalla con su nombre a Rex,
guardián de Elías. Y cada tarde, Aurelio sacaba a su nieto al jardín, lo sentaba en su regazo, le contaba historias, de Clara, de cuando era niña, de cómo hablaba con los caballos, de cómo se reía con los ojos, y cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de él se aflojaba, como si una cuerda que lo apretaba desde hacía años finalmente comenzara a girar. Pero no todo en la vida da segundas oportunidades completas. Una mañana, mientras Aurelio jugaba con Elías en la sala, el niño comenzó a toser. Al principio fue leve, luego más fuerte. Esa noche no quiso comer a Martina. Se preocupó. Al doctor. Mendoza llegó de inmediato. Revisó al pequeño, tomó su temperatura, escuchó su respiración, y entonces su rostro cambió. Tiene fiebre alta, podría ser una infección. Necesitamos llevarlo al hospital. El viaje hasta el pueblo tomó horas. Las lluvias habían destruido parte del camino. El jeepy patinaba en el barro. Aurelio iba abrazando a Elías como si al apretarlo pudiera transferirle vida. Al llegar, el niño fue internado de urgencia. Le hicieron análisis, lo conectaron a sueros, lo envolvieron en mantas térmicas, pero el doctor fue claro. La infección había avanzado demasiado rápido. Aurelio no se movió del pasillo, no comió, no durmió, solo rezó por primera vez. No a Dios ni a los santos. Rezó a Clara. Si me puedes escuchar, no me lo quites. También ya aprendí. Te juro que ya entendí. Pero, a veces, el universo no espera nuestras lecciones. A las 4:17 de la madrugada, Elías dejó de respirar. El grito de Aurelio se escuchó en todo el hospital. No fue un grito de rabia. Fue de pérdida. Una pérdida definitiva. Injusta. Devastadora. El bebé, que apenas había comenzado a vivir, se apagó como una vela en el viento. Y con él, algo dentro de Aurelio murió también. Lo envolvieron en una manta blanca, lo llevaron de regreso a la hacienda, y allí, bajo el roble viejo, el mismo árbol donde Clara solía leer cuentos, cavaron una tumba, una pequeña cruz de madera sencilla, y en ella 3 nombres grabados: An Clara, Elías, Rexan. Porque, aunque Rex seguía con vida, Aurelio ya sabía que el corazón de ese perro también se había ido con el niño. Aurelio cambió para siempre. Ya no era el patrón ni el hombre de hierro. Era solo un abuelo sin nieto, un padre sin hija, un viejo rodeado de recuerdos y un pastor alemán con la mirada más triste del mundo. Pero algo hizo, algo que cambió la historia para siempre. Una vez por semana, Aurelio abría la puerta de la hacienda y dejaba entrar a los niños del pueblo. Les contaba un cuento, el mismo cuento, el del perro que protegió al hijo de una madre muerta, el del hombre que aprendió tarde lo que era el amor, el del bebé que, aunque vivió poco, salvó. Después del entierro, la hacienda El Porvenir quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes. Ya no era el de un patrón autoritario que imponía respeto. Era el silencio de una casa vacía, una hacienda que había perdido a su última esperanza. En Aurelio se levantaba temprano, caminaba por los mismos corredores de siempre, pero ahora con pasos lentos. Miraba los juguetes que Elías nunca alcanzó a usar. El Moisés vacío, las cartas de Clara que él mismo había mandado a quemar, pero que ahora deseaba leer. Rex, aunque herido, lo seguía a todos lados. Cojeaba, respiraba, con dificultad, pero estaba ahí, como un centinela triste, como un reflejo de lo que quedaba de aquel hombre que había intentado rehacerse tarde. Una tarde, semanas después de la muerte del niño, Aurelio volvió al corral de los bravos. Estaba solo. Llevaba una caja en la mano, dentro una mandala, la que le había mandado hacer a Rex, guardián de Elías. La sostuvo entre los dedos, la miró y luego la lanzó al centro del corral. Los pitbulls seguían ahí, más viejos, más inquietos. No los había vuelto a ver desde aquella mañana, pero estaban vivos. Aurelio observó cómo la cadena brillaba bajo el sol. Uno de los perros se acercó, la olfateó. Aurelio apretó los puños. Ustedes no lo mataron, dijo con voz ronca, pero me quitaron el alma. Esa noche no pudo dormir, y algo oscuro volvió a encenderse en su interior. Un pensamiento que no lo dejó en paz. ¿Por qué Rex vivía y Elías no? Era una pregunta absurda, injusta, cargada de dolor, pero el dolor tiene formas crueles de hablar. Y entonces, sin anunciarlo a nadie, Aurelio comenzó a planear lo impensable, una forma de cerrar el círculo, de castigar al mundo por haberle quitado a su nieto. Decidió deshacerse de Rex, no por odio, no por rabia, sino por algo mucho más triste, porque Rex le recordaba a Elías y recordar dolía demasiado. Durante días, fingió normalidad, le daba de comerlo a Korishova, pero en las noches, mientras se servía tragos de aguardiente, miraba al perro con distancia,
y una noche habló en voz alta. Clara, si estás donde sea que estés, perdóname, pero no puedo más. La idea era simple: en abrir el corral, llamar a Rex, dejar que el instinto hiciese el resto, después culpar al destino. Decir que el perro se había confundido, que fue un accidente. Nadie se atrevería a dudar del patrón. El día elegido fue un domingo. Aurelio se levantó, se bañó, se puso su sombrero de paño y sus botas negras. Llamó a Rex en el perro, lo siguió como siempre sin sospequer. Cruzaron los cafetales, el viento era suave, el cielo gris. Cuando llegaron al corral, Aurelio abrió la puerta. Los pitbulls estaban inquietos, gruñendo. El suelo estaba húmedo, el era denso. Rex se dio. Algo en su instinto lo hizo retroceder medio paso, pero Aurelio lo miró a los ojos, y por un instante sus miradas se encontraron como dos personas. Rex movió la cola, dio un paso y Aurelio lo llamó por su nombre, como si aún le quedara ternura. Ven, muchacho. Solo un momento. Rex obedeció. Siempre lo hacía, pero entonces algo inesperado ocurrió. Una voz débil, familiar. Rex. Aurelio se volteó. Martina estaba allí, con el rostro pálido, los ojos abiertos como platos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace con el perro? Él no respondió. Se quedó quieto, como si lo hubieran atrapado desnudo. Martina corrió hacia Rex, lo abrazó por el cuello. Usted no va a hacerle esto también. No al único que le quedó leal. Aurelio bajó la cabeza. Por dentro, algo se rompió, como un vidrio estallando desde adentro hacia afuera. No dijo una palabra, solo se dio media vuelta y se fue. Esa noche, Aurelio no habló, no cenó, no durmió, y a la mañana siguiente desapareció. Pasaron días sin saber de él. La hacienda seguía funcionando por inercia. Martina alimentaba a Rex en Tomás, cuidaba los cultivos. El silencio volvió, hasta que una carta llegó. Estaba dirigida a Martina Cuellar, y a quien se quede irá di Aurelio. La carta decía: no sé si merezco perdón, no sé si me quedé sin alma, o si recién la estoy encontrando. Lo único que sé es que este lugar está lleno de recuerdos que no me dejan respirar. Me voy a buscar algo, no sé qué. Dejo todo en orden. Los sueldos pagados, las escrituras firmadas. La hacienda ahora es de ustedes. Pero les pido un favor. No olviden contar la historia, la del bebé que vino del amor, la del perro que no necesitó palabras para dar su vida, y la del hombre que aprendió tarde a amar de verdad. Desde entonces, nadie volvió a ver a Aurelio. Pero cada aniversario de la muerte de Elías, alguien deja una flor blanca bajo el roble. Cada 2 de noviembre, una medalla aparece colgada en la cruz en Rex, guardián de lo que amamos. YOCN, un rincón olvidado de Colombia. La historia sigue viva. Una historia que comenzó con crueldad, pero terminó dejando una huella que ni el tiempo puede borrar. Cuando Aurelio desapareció, la hacienda entró en una pausa indefinida. Ya no había órdenes gritadas desde el balcón. Ya no se escuchaba el crujido de las botas, marcando autoridad en los pasillos. Solo quedaban los ecos, los murmullos, los recuerdos. En Rex, aunque herido, seguía fiel. Dormía en el porche de la casa grande, pero ya no se movía tanto. Había envejecido de golpe, como si la partida de Aurelio lo hubiera envejecido 10 años, en una semana. Martina, por su parte, tomó las riendas. Con el permiso escrito en la carta, organizó a los trabajadores, reactivó el contacto con el pueblo de San Jerónimo, y mantuvo el lugar con vida, no por ambición, sino por respeto, por memoria, y sobre todo, por Elías. El niño, aunque ya no respiraba, seguía presente en cada rincón, a la mecedora donde lo dormían, la taza de madera que Martina mandó a tallar con su nombre, la manta que aún conservaba el olor a leche tibia. Una noche, meses después, un grupo de niños se acercó a la verja de la hacienda. Habían escuchado las historias del bebé, del perro, del patrón desaparecido. Martina los vio desde la ventana. Dudó, pero luego salió, los saludó, y con voz suave dijo: si quieren saber la historia, vengan mañana al atardecer aquí, bajo el roble viejo, y traigan a sus padres. Al día siguiente, al caer el sol, llegaron más de 30 personas. Se sentaron sobre mantas, bancos de madera, troncos. Martina apareció con una vela encendida y un cuaderno en las manos. Esta historia no está escrita, dijo, pero viven todos los que la escuchan. Y entonces comenzó a contar. Narró cómo Clara había amado en secreto, cómo Elías llegó al mundo envuelto en silencio, cómo Aurelio, endurecido por el orgullo, rechazó la vida cuando más la necesitaba, y como un perro olvidado por todos, se convirtió en el ángel que nadie pidió, pero todos
necesitaban. Los niños escuchaban sin parpadear. Los adultos, conmovidos, se miraban entre sí, como si recordaran sus propios errores, sus propias pérdidas. Martina cerró el cuaderno, se acercó a la cruz bajo el roble y colocó la vela a los pies. Rex la acompañó, cojeando, viejo, cansado, poro presente. Este perro no salvó a un niño, dijo Martina. Salvó un corazón. Y con eso, salvó una historia. Esa noche, después de que todos se fueron, Martina se quedó sentada junto a Rex. A veces pienso que Aurelio no se fue, le dijo al perro. Está en alguna parte mirando y te extraña tanto como yo. Rex la miró. Sus ojos ya no eran los de antes. Poro entendía. Se acurrucó a su lado, puso la cabeza sobre sus piernas, y juntos se quedaron en silencio. Pero el destino no se cansa de probar a los que ya han sufrido. Unos días después, un hombre llegó a la hacienda. Tenía barba, una cicatriz en la ceja y un sombrero gastado. Montaba un burro, y en la espalda llevaba una mochila vieja. Martina lo reconoció al instante. Padre Esteban, dijo con sorpresa. Pensé que no volvería. El cura sonrió apenas. Los muertos me mandaron de regreso. Martina frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El sacerdote sacó de su mochila un sobre. Estaba sellado con cera roja. Tenía una sola palabra escrita en Rex. Lo encontré en la capilla del pueblo, debajo del altar. ¿Y qué dice? No lo sé. No me pertenece. Pero estoy seguro de que él sí sabría qué hacer con esto. Martina tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, una hoja doblada. Letra firme, casi dura. A quien cuide de él. Si estás leyendo esto, significa que aún está vivo. No tengo derecho a pedir nada. Pero hay algo que debes saber. No fui yo quien lo salvó ese día. En el corral, él me salvó a mí. No una vez, sino cada día que respiró cerca de mí. Protégelo. No porque fue héroe, sino porque fue amor. Al reverso, una firma en Aurelio Cárdenas. Martina lloró. No lo pudo evitar. Y cuando leyó en voz alta frente al pueblo, durante la siguiente reunión bajo el roble, nadie se contuvo. Rex, recostado a sus pies, parecía dormido, pero no lo estaba. Esa noche, no se despertó más. Mire, en paz, sin miedo, con el viento rozando las hojas del roble y la voz de Clara flotando entre los campos. Lo enterraron al lado de Elías y por primera vez, la cruz cambió. Ahora decía Ann Clara, Elías, Rex, aquí descansa lo que amamos. Martina colocó la medalla dorada sobre la tierra, y el pueblo entero guardó silencio, porque algo dentro de todos ellos también fue tocado por ese perro viejo, y comprendieron, sin que nadie lo dijera, que no hay animal más sabio que aquel que elige amar, incluso cuando no es amado de vuelta. Durante semanas, la hacienda pareció respirar diferente, como si después de tantas pérdidas, el aire necesitara ser aprendido de nuevo. La tumba de Rex, al lado de la de Elías y Clara, se convirtió en un lugar sagrado, no por religión, sino por algo más poderoso, la memoria. Los niños del pueblo seguían yendo cada domingo. Llevaban flores, dibujos, incluso huesos de juguete para Rex a los adultos. Al principio en silencio, luego empezaron a hablar, a contar sus propias historias, historias de sus padres, de sus hijos, de los errores que aún les dolían. La hacienda, que había sido sinónimo de poder y distancia, se volvió un refugio de humildad. Y sin embargo, nadie olvidaba una cosa. Aurelio seguía desaparecido. Una mañana, Martina se despertó con una sensación extraña. El gallo aún no cantaba. Se asomó por la ventana y lo vio a lo lejos, bajando por el camino entre cafetales. Un hombre cojeaba ligeramente. Llevaba un bastón. Su ropa estaba empolvada, pero su porte inconfundible. No puede ser, murmuró. Bajó corriendo las escaleras. Abrió la puerta. El hombre se acercó y, cuando estuvo a unos pasos, se quitó el sombrero. Era Aurelio. Martina no dijo nada, tampoco él. Solo se quedaron ahí frente a frente, midiendo los años y las heridas que los separaban. Finalmente, él habló. Murió, dormido, respondió Martina, sabiendo a quién se refería. ¿Cómo, Henry? Aurelio tragó saliva. Se le humedecieron los ojos. Por primera vez, no intentó contenerse. Puedo verlo. Martina asintió. Lo guió hasta el roble. Allí estaban las tres tumbas Ann Clara, Elías y Rexan. El patrón se arrodilló. Toca la tierra. Cerró los ojos y por primera vez en su vida rezó con el corazón, sin orgullo, sin máscaras, solo dolor y gratitud. Se quedó en silencio largo rato. Luego se sentó bajo el árbol. Martina, desde lejos, lo observaba. No quiso interrumpirlo. Cuando el sol ya bajaba,
Aurelio regresó a la casa. No pidió comida, no pidió habitación, solo dijo, me gustaría quedarme un tiempo. Martina entendió. No era una orden, no era una petición, era una confesión. Los días siguientes fueron raros. Aurelio no era el mismo. Caminaba más lento, hablaba menos, pero miraba distinto, con ojos que ya no juzgaban, que observaban como quien quiere aprender lo que antes ignoró. Se ofreció a ayudar en la cocina, cuidó de los caballos, regó plantas. Los niños del pueblo al principio le temían, pero pronto se acostumbraron a verlo en las tardes, sentado bajo el roble, contándoles historias. No historias inventadas, historias reales. ¿Y el perro voló?, preguntaban. No, pero hizo algo más difícil, respondía él. Amó a alguien que nadie amaba. Martina no preguntó dónde había estado, pero una noche, mientras compartían café en el porche, él lo dijo sin que ella lo pidiera. Me fui a buscar a su padre, dijo. ¿El de Clara?, asintió Martina. No lo encontré. Oh, quizzes. Sí, pero era otro, un hombre amargado. Solo dijo que no quería saber nada, que Clara hizo su vida sin avisar a Martina. Suspiró. A veces buscamos respuestas donde solo hay más dolor. Lo sé, respondió Aurelio, pero tenía que intentarlo. Esa misma noche sacó una caja de madera. La había traído desde el pueblo. Dentro, papeles, fotografías y algo más. Un cuaderno con las cartas de Clara, las que él creyó haber quemado. El padre Esteban las guardó, explicó. Sabía que algún día las necesitaría. Martina las leyó en voz alta. Una por una eran cartas de amor, de miedo, de esperanza. Clara hablaba de Elías como quien habla del futuro. Decía que ojalá su padre aprendiera a quererlo, que ojalá el bebé heredara la nobleza de Rex, que la vida, aunque corta, fuera profunda. Aurelio lloró. Martina también. Al día siguiente, hizo algo que dejó a todos en shock. Mandó construir una escultura, un monumento bajo el roble, hecho de piedra blanca. En ella, un pastor alemán sentado con mirada firme, y a sus pies, un bebé dormido. En la base, una inscripción. Aquí comenzó la historia que nos enseñó a sentir. El día de la inauguración, el pueblo entero asistió. Martina habló, Tomás leyó un poema. Los niños dejaron flores y Aurelio, con voz baja, dijo unas palabras. No vine aquí a ser homenajeado, vine a pedir perdón a Clara, a Elías, a Rex y a todos ustedes por haber sido un hombre que tardó demasiado en escuchar. Se hizo un silencio, y entonces una niña levantó la mano. Señor Aurelio, ¿usted sueña? Él sonrió. Ahora sí, y siempre sueño con los tres, jugando, riendo y esperándome bajo este árbol. Desde entonces, el roble se convirtió en punto de encuentro. Cada vez más personas venían a escuchar cuentos, a dejar cartas, a compartir lágrimas. La hacienda El Porvenir ya no era solo una finca, era un lugar donde la historia respiraba. Y, en cada rincón, en cada mirada de los visitantes, vivía un pedazo de Rex, del perro que no voló, pero que se elevó más alto que cualquiera. Aunque ya no estaba físicamente, Rex se había convertido en algo más fuerte que la presencia. Era símbolo, recuerdo, legado. Pero, para Aurelio, la ausencia seguía siendo dolorosa. No importaban los homenajes ni las esculturas. Había noches en que aún se despertaba, pensando que lo escuchaba ladrar. Otras, soñaba que Elías lo llamaba desde el fondo de la casa, riendo, mientras Rex corría tras él. No era fácil vivir con esa mezcla de culpa y amor, pero era lo único que le quedaba. Una tarde, mientras paseaba por los establos viejos, donde antes dormían los caballos de Clara, Aurelio encontró a un grupo de adolescentes hijos trabajadores. Reían, jugaban con ramas como si fueran espadas. Uno de ellos, al ver a Aurelio, gritó, ¡ahí viene el viejo del perro héroe! Todos rieron, no con burla, sino con admiración. Aurelio sonrió, aunque no dijo nada. Caminó hacia ellos lento con el bastón. ¿Qué hacen, muchachos? Estamos peleando como Hex, respondió uno. Él se lanzó contra todos los perros malos y ganó. Aurelio se detuvo. Algo en esas palabras le revolvió el pecho. ¿Y saben por qué peleó? Los chicos se miraron. Uno dijo, porque era valiente. En otro, porque era fuerte. En Aurelio los miró. Luego señaló su pecho. No, Rex peleó porque tenía algo que ustedes aún no conocen. Amor. Peleó porque amaba a alguien más que a sí mismo. Esa frase quedó flotando. Los chicos se callaron, y como si hubieran entendido algo que no podían explicar, bajaron las ramas y se sentaron en el suelo. Aurelio se sentó con ellos, y por primera vez, compartió un recuerdo que nunca antes había contado. Clarity, 12 años cuando lo encontró, un cachorro lleno de barro, temblando de miedo detrás del molino.
Lo trajo envuelto en su suéter. Dijo que no podía dejarlo solo, que ese perro la había mirado con los ojos de alguien que no tiene a nadie. Los niños escuchaban, sin moverse. Yo no quería. La dije que no, que ya teníamos suficientes animales, que ese perro no duraría ni una semana. Pero ella insistió y lo llamó Rex. Dijo que algún día él haría algo que nadie más haría. Aurelio hizo una pausa, tragó saliva. Su voz bajó. Ese día llegó y fue mucho más de lo que cualquiera de nosotros merecía. Desde esa conversación, algo cambió en el ambiente. Los niños dejaron de jugar a las peleas. Empezaron a venir al árbol a escribir cartas, a contarle a Rex sus miedos, sus secretos, sus sueños. Martina, al ver eso, tuvo una idea. Vamos a construir un buzón para Rex. Y así lo hicieron. Una caja de madera pintada a mano, con un cartel que decía «Ancartas, para quien siempre escucha». Al principio, llegaban pocas, pero con el tiempo, el buzón se llenaba cada semana. Había notas de niños que pedían que sus padres dejaran de pelear, de niñas que querían tener un amigo como Rex, de adultos que pedían perdón, incluso de ancianos que hablaban con su yo del pasado. Aurelio leía algunas, no todas, pero las que leía, las guardaba. Y un día, mientras ordenaba papeles, encontró una que lo dejó sin aliento. Era una hoja arrugada, escrita con lápiz en letra temblorosa: «Querido Rex, me llamo Benjamín. Tengo 5 años, no tengo perro, pero cuando sea grande quiero ser uno como tú. Quiero cuidar a los que amo. Y si algún día me muero, quiero que me entierren bajo un árbol como tú, porque eso significa que nunca más estaré solo». Aurelio cerró los ojos, apretó el papel contra el pecho y lloró, como si esa carta hubiera venido de Elías. El buzón no era solo un rincón de papel y tinta, era un espejo donde cada uno podía mirar su propio dolor sin miedo. Y lo que empezó como un tributo, se convirtió en una tradición. Un año después, el pueblo decidió organizar un evento en la Caminata del Guardián. Una jornada en la que todos, con perros, hijos, cartas, flores, caminaban desde San Jerónimo hasta la Hacienda El Porvenir. Una procesión laica, un acto de memoria en Aurelio. Fue invitado a dar el discurso final. Subió al pequeño estrado construido al pie del roble. Se apoyó en su bastón y habló con la voz de quien ya no teme decir lo que siente. Yo no merecía que me perdonaran. Y sin embargo, este perro lo hizo, sin dudar. Él no me preguntó nada. Solo se puso frente al peligro y eligió salvar lo que yo estaba dispuesto a destruir en silencio. Ese día entendí que el amor no siempre llega con palabras. A veces llega con ladridos, con ojos cansados, con un cuerpo cubierto de cicatrices. Volvió a hacer una pausa. Y si alguien aquí está pasando por algo que no sabe cómo contar, escriban, hablen, ladren si hace falta, pero no se queden callados. Bajó del estrado y, ese día, incluso los que nunca lloraban, lo hicieron. Esa noche, junto al roble, se colocó una placa nueva. A veces, la pelea más grande no es contra otros, sino contra lo que llevamos dentro. Rex no estaba, pero su historia seguía salvando a los que se atrevían a escucharla. Después, aquella caminata, algo se rompió, y al mismo tiempo, se reparó en San Jerónimo. Durante años, el pueblo había vivido bajo la sombra de la Hacienda El Porvenir, como si perteneciera a otro mundo, lejano, impenetrable, construido sobre poder y tragedias ajenas. Pero ahora, esa hacienda se había convertido en un símbolo diferente, un puente, un lugar donde todos podían poner el peso de lo que nunca se animaron a decir. Las visitas al roble se hicieron parte de la rutina del pueblo. Cada semana llegaban nuevas cartas, nuevos visitantes, nuevas voces. Pero, allá de eso, lo que cambió fue invisible. En las casas, las familias hablaban más. Los abuelos contaban historias que antes ocultaban. Los padres abrazaban con menos vergüenza. Y los hijos preguntaban por Rex, como si hubiera sido un superhéroe. Aurelio, por su parte, ya no era el mismo hombre. No buscaba redención. No pretendía limpiar su pasado. Sabía que había heridas que no cierran, pero aprendió a convivir con ellas, sin esconderse. Pasaba las tardes en el porche, leyendo las cartas del buzón. Algunas las respondía en su diario, aunque nadie lo supiera. Otras las guardaba en una caja con el nombre de Rex tallado a mano. Una noche, encontró una que lo dejó en silencio. Largo rato era de una mujer llamada Teresa, viuda reciente. Decía así: «No sé si este perro realmente existió, pero gracias a su historia, hoy pude abrazar a mi hijo y decirle que lo quiero por primera vez en 5 años». Él no respondió, pero tampoco huyó. Y eso, para mí,
Ya es una victoria. Aurelio dobló la carta con cuidado, la puso sobre la mesa y, en su diario, escribió, incluso muerto, Rex sigue peleando batallas que nosotros no nos atrevimos a librar. Can el tiempo. Llegaron periodistas. Querían grabar documentales, tomar fotos, hacer entrevistas, pero Aurelio no aceptaba cámaras. Aquí no se viene a mirar, decía, se viene a sentir. Aún así, permitió una cosa, aunque se imprimieran las cartas de forma anónima en un libro. El título lo eligió el perro que salvó los silencios, y se convirtió en un fenómeno inesperado. Un día, mientras caminaba entre cafetales, Aurelio escuchó pasos. Eran suaves, temerosos. Al darse vuelta, vio a un niño de no más de 10 años. Tenía la cara manchada, las zapatillas rotas y una expresión extrañamente conocida. ¿Estás perdido?, preguntó. El niño negó con la cabeza. Vine a ver el árbol, el de la historia. El del perro. Ana Aurelio sonrió. ¿Cómo te llamas? Elías. Ana Aurelio sintió que el mundo se detenía. Por un instante, creyó que su nieto lo miraba desde otra cara, desde otro cuerpo. Pero no, era otro Elías, otro niño con otra historia, pero con la misma hambre de amor. Lo llevó hasta el roble. El niño se sentó frente a la cruz. No dijo nada. Solo dejó una piedrita sobre la tierra. Mi papá se fue hace poco, murmuró, y mi mamá está siempre cansada. Aurelio se sentó junto a él. ¿Sabes una cosa? Este perro nunca preguntó por qué la gente estaba triste. Solo se acostaba al lado y los acompañaba. El niño lo miró y por primera vez en el día sonrió. Esa fue la chispa. Desde entonces, Aurelio comenzó a recibir visitas de niños sin padre, de abuelas con nietos que no hablaban, de jóvenes que no sabían cómo explicar su rabia. Él no daba consejos, solo escuchaba y contaba historia. No las de Clara, ni las suyas, sino las de Rex. Historias simples de cómo le gustaba dormir bajo el sol, de cómo ladraba 3 veces antes de correr, de cómo, si te caías, ponía su cabeza bajo tu mano, como diciendo, aquí estoy. El roble ya no era un árbol, era un refugio, una promesa. Y así nació algo más san. La escuela de los que no ladran. Un pequeño salón construido al lado del roble con bancas de madera, libros donados y una placa que decía, aquí aprendemos lo que la escuela no enseña. Escuchar, cuidar, quedarse. Allí, voluntarios daban clases, no de matemáticas ni de geografía, sino de historias, de cómo decir lo que duele, de cómo respetar el silencio de los demás. Aurelio, aunque viejo, iba una vez por semana. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos callaban, porque sus palabras pesaban, no por el pasado que cargaba, sino por la verdad que ahora compartía. Y así, poco a poco, el silencio después de la batalla se llenó de otras cosas, no de ruido, no de olvido, sino de una paz que solo se alcanza cuando el dolor encuentra sentido. Una noche, cuando ya todo estaba oscuro, Martina encontró a Aurelio dormido en el porche. En Sussman tenía una carta. Era corta. Decía, gracias por no rendirte, gracias por quedarte, gracias por enseñarnos que incluso un perro puede cambiar el mundo si alguien se atreve a escucharlo. La firma era simple en una madre sin perro, pero con esperanza. Martina le quitó el papel con cuidado, lo guardó en la caja de Rex y cubrió a Aurelio con una mano. Afuera, el viento soplaba entre las ramas y, aunque nadie lo oyó, algunos juran que un ladrido suave resonó entre los cafetales, como si Rex, desde algún rincón del cielo, aún cuidara de todos. Era madrugada cuando Aurelio despertó. La casa estaba en silencio, como casi siempre. Solo el reloj de pared marcaba la hora con un tic-tac pausado, como el latido de un corazón viejo. Se levantó despacio. El bastón apoyado en la silla crujió cuando lo agarró. Caminó hasta la cocina, sirvió agua en un vaso de arcilla y miró por la ventana. Afuera, el roble se recortaba contra la luz de la luna. Las 3 tumbas, bajo él, parecían más vivas que nunca. En Clara, Elías, Rex, en 3 nombres, 3 pérdidas, 3 razones para no rendirse. Esa noche no volvió a dormir. En cambio, se sentó a escribir, no una carta, no un diario, una especie de testamento del alma, no para repartir tierras ni bienes, sino para dejar claro que había aprendido, cuando ya no quedaba más por perder. Si pudiera volver atrás, abrazaría más. Dirían te quiero. Aunque no supiera bien cómo se dice. Me quedaría al lado, en vez de encerrarme en la oficina. Aprendería a escuchar, sobre todo, a los que no tienen voz, como Clara cuando callaba, como Elías cuando lloraba,
como Rex cuando miraba. Escribió hasta que el sol le empezó a asomar. Luego guardó la hoja en un sobre, lo dejó en la repisa, al lado del retrato de Clara, ya restaurado, y salió, como cada mañana, a ver si había cartas nuevas en el buzón de Rexen. Ese día encontró una muy especial. No tenía firma. Solo, decía, a veces sueño que Rex me acompaña cuando tengo miedo. No me habla, solo está ahí, y eso me basta. Aurelio leyó la nota 3 veces. Luego, sin pensarlo demasiado, se fue directo a la escuela. De los que no ladran pidió permiso a Martina y reunió a los niños. Llevaba la carta en el bolsillo y algo más, en el corazón urgencia. Hoy vamos a escribir todos una cosa, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó una niña. La vez que más necesitaste que alguien simplemente estuviera ahí. Hubos. Uno de los chicos levantó la mano. Aunque no dijera nada, sobre todo si no decía nada, respondió Aurelio. Las cartas de ese día fueron diferentes, más profundas, más verdaderas. Una decía, cuando murió mi perro, mamá no me abrazó, pero Rex sí lo habría hecho. Otra, cuando mi papá gritó, me escondí debajo de la cama. Soñé que Rex ladraba fuerte y él se callaba. Y otra más, no quiero que nadie me salve. Solo quiero que alguien me espere. Aurelio no las leyó en voz alta. Las guardó, cada una, en un sobre con el nombre de quien la escribió. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Mandó construir un segundo monumento. No de piedra, no de bronce, de madera reciclada, simple, sin adornos. Era un banco largo, con espacio para muchos. En el respaldo, talló una frase. Aquí puedes sentarte. No hace falta hablar. Solo quédate. Lo colocaron bajo el otro árbol, frente al roble, en un lugar donde el sol da, en la tarde y el viento. Huele a café y tierra mojada. Y así nació el banco de los que se quedan. Con el tiempo, ese banco se convirtió en un ritual. Quien se sentaba ahí, sabía que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más alrededor. Porque lo importante no era quién estaba físicamente, sino la sensación de que había un lugar donde no hacía falta fingir. Un niño escribió una nota, que pegó en el respaldo. Este es el único lugar donde no me da miedo llorar. Aurelio la leyó una mañana, y con voz baja, como quien hace una promesa al universo, dijo, entonces, que nunca falte este lugar. Pero, incluso en los lugares donde la esperanza florece, el tiempo no se detiene. Aurelio empezó a enfermarse. Nada grave al principio. Una tos, un cansancio extraño. Martina lo llevó al médico del pueblo. Es la edad, dijo el doctor. Y el alma cansada. Omi, ¿se va a ir?, preguntó Martina con un hilo de voz. El doctor no respondió. Aurelio lo sabía. Por eso, una tarde, se sentó frente al buzón de Rex, con un cuaderno abierto, y escribió una última historia. No de él, no de Clara. Ni siquiera de Rexan. Era la historia del silencio, ese que muchas veces se confunde con soledad, pero que bien acompañado puede convertirse en consuelo. La historia decía así. Había una vez un niño que nunca hablaba. Tenía miedo de que su voz no fuera suficiente. Un día, en medio de la noche, apareció un perro. No ladró, no saltó, solo se acostó a su lado. El niño lloró, pero el perro no se fue. Con el tiempo, el niño empezó a hablar, muy bajito. Al principio, el perro nunca respondió, pero siempre escuchó. Y eso fue suficiente para que el niño creyera otra vez en sí mismo. Cerró el cuaderno, lo colocó en la caja de Rex, y supo que, pase lo que pase, su historia seguiría viva. Días después, Martina encontró a Aurelio en su habitación, dormido. Tenía una expresión serena, como si estuviera soñando con un campo abierto, y 3 figuras que lo esperaban bajo un roble. En su regazo, una nota. Si alguna vez vienen a buscarme, no miren hacia arriba, miren al banco, al buzón, al árbol, porque ahí estaré, escuchando, como Rexin. Y así fue. El día de su despedida, todo el pueblo caminó en silencio hasta el árbol. No hubo discursos, no hubo flores costosas, solo cartas, cartas nuevas, cartas viejas, cartas que nadie se había animado a escribir hasta entonces. Y un niño, él mismo, que una vez había dicho que soñaba con tener un perro como Rex, colocó una piedra al pie del roble, para que no se olvide. Susurró, y nadie lo olvidó, porque lo que queda cuando ya no queda nada, es lo que uno entregó. Y Aurelio, al final, lo entregó todo. La muerte de Aurelio no fue un cierre, fue una pausa suave, como cuando el viento deja de soplar solo por un momento, y todo parece más claro. Durante días, la hacienda El Porvenir quedó suspendida en una calma rara, las sillas vacías, el bastón apoyado contra la pared,
el aroma del café sin preparar. Martina se movía en silencio, casi como si no quisiera despertar los recuerdos, que aún dormían entre los muebles. Pero el pueblo no permitió que ese silencio se convirtiera en olvido, mucho menos los niños. El día después del entierro, antes de que saliera el sol, los primeros pasos ya se oían en el camino. Familias enteras subiendo desde San Jerónimo, algunos con flores, otros con cartas, muchos con sus perros. Martina los vio desde la ventana, sintió un nudo en la garganta y sin decir palabra salió a recibirlos. ¿Por qué vinieron tan temprano?, preguntó, sin ocultar la emoción. Una mujer mayor, con una niña tomada de la mano, respondió, porque usted una vez nos dijo que la historia no era de Aurelio ni de Rex, sino de todos. Y las historias que son de todos no se detienen. Ese día, la escuela de los que no ladran abrió sus puertas más temprano que nunca. No hubo clays, no hubo actividades, solo silencio compartido, y eso bastaba. Uno por uno, los visitantes pasaron frente al buzón de Rex, dejaron allí sus cartas, y luego, sin que nadie lo organizara, comenzaron a formar una fila para sentarse en el banco de los que se quedan. Una niña se quedó más tiempo que los demás. Tenía el cabello oscuro, la mirada profunda, y en las manos sostenía un cuaderno con dibujos. Martina se le acercó. ¿Escribiste algo? La niña asintió sin hablar. Le extendió el cuaderno. Era una historia dibujada a mano con crayones. Se llamaba Anne Rex, y el abuelo que no sabía abrazar. Martina leyó en silencio. Era sencilla, pero dentro de esas líneas torpes y colores intensos, estaba toda la verdad. En la última página, una escena en el abuelo dormido bajo un árbol, rodeado por Clara, Elías y Rex. Y un texto que decía, no murió, solo se fue a abrazar lo que nunca supo cómo. La emoción fue tanta que Martina pidió permiso para imprimir el cuaderno y colgarlo en la entrada de la escuela, para que recuerden que los cuentos más verdaderos los escriben los que aún sienten. Con el paso de los meses, la historia de Aurelio y Rex cruzó fronteras. Gente de otros pueblos, otras ciudades e incluso otros países llegaban a él por venir, pero no venían como turistas, venían como buscadores de sentido, de consuelo, de lo que habían perdido en algún lugar del camino. Muchos dejaban fotos en el buzón de sus perros, de sus abuelos, de ellos mismos cuando eran niños. Martina comenzó a archivarlas. Las clasificó por fecha, por lugar, por mensaje, y pronto se dio cuenta de que estaban haciendo algo más, algo que Aurelio, quizás sin querer, había sembrado en una nueva comunidad, no con muros ni reglas, sino con memorias, con heridas compartidas, con la certeza de que incluso el dolor puede convertirse en raíz. Un día, llegó una carta distinta. No estaba escrita a mano, venía impresa con membrete oficial del Ministerio de Cultura. Martina la leyó varias veces antes de entender del todo. La hacienda El Porvenir, la escuela, el roble, el buzón, el banco, todo había sido declarado Patrimonio de la Escucha y la Memoria. El primer sitio en Colombia reconocido no por lo que mostraba, sino por lo que permitía sentir. La noticia se difundió rápido y, aunque trajo cámaras, periodistas, flashes, Martina fue clara. Aquí no venimos a posar, aquí venimos a quedarnos. Y los que venían, lo entendían, lo sentían. Una mañana, una joven llegó con su madre. Traía una mochila, un cuaderno y un perro blanco con manchas negras. Mi papá siempre me hablaba de este lugar, dijo. Nunca tuvo el valor de venir. Así que, vine yo. Se sentó frente al buzón, sacó una hoja y escribió durante casi una hora. Luego la dobló y la dejó caer dentro. Antes de irse, dijo algo que Martina nunca olvidaría. Este lugar me dio permiso de sentir cosas que nunca me permití. El buzón de Rex tuvo que ser reemplazado por uno más grande y luego por otro. Las cartas no paraban, ni los cuentos ni las lágrimas, porque cuando alguien aprende a quedarse, enseña a los demás a no huir. Una noche, al revisar los papeles, Martina encontró una hoja suelta entre tantas. Era de Aurelio. No estaba fechado, parecía escrito con apuro, pero con el alma. Decía, si estás leyendo esto, es porque el viento aún sopla entre las ramas, porque alguien aún se sienta sin miedo a ser escuchado, y porque quizás alguien más está empezando a escribir su propia historia. No de héroes, no de mártires, solo de personas que, como yo, aprendieron demasiado tarde que quedarse también es amar. Martina no lloró, solo sonrió y entendió algo. La historia de Rex no había terminado, apenas estaba comenzando. Pasaron 3 años desde que Aurelio partió, 3 ciclos de lluvia y sol, de cosechas y silencios compartidos. Y aún así, el eco de su historia, la de Clara, Elías y por supuesto,
Rex no se apagó, al contrario, creció. Lo que comenzó como un rumor de pueblo se convirtió en un movimiento. Primero fue una escuela rural en Santander, que construyó su propio banco de los que se quedan. Luego, una biblioteca en Medellín que inauguró una sección entera dedicada a cartas escritas por niños para quienes ya no están. Después, una psicóloga en Bucaramanga propuso un modelo terapéutico inspirado en la historia de Rex en sesiones, de escucha sin interrupciones, con un peluche del pastor alemán sobre la mesa, recordando a los pacientes que, a veces, el mayor acto de amor es quedarse sin decir nada. Y así, sin quererlo, sin planearlo, la historia de un perro viejo, un abuelo roto y un bebé que apenas vivió, cambió miles de vidas. Martina lo veía todo con asombro. Nunca fue su intención. Ella solo quería que Clara tuviera paz, que Elías no fuera olvidado, que Rex no muriera en vano. Pero la historia, cuando es verdadera, encuentra sus propias piernas. Una mañana recibió una carta inesperada. Venía de Argentina, de una mujer llamada Luciana. Mi hijo intentó quitarse la vida el año pasado. Estaba en silencio, ausente. Un día, encontré su mochila tirada. Dentro, había una libreta. Solo había una página escrita. Decía, quisiera tener un Rex en alguien que no me pregunte nada, pero no me deje solo nunca más. Busqué en internet. Encontré su historia. Viajamos a Colombia y mi hijo escribió su primera carta en años gracias a Martina. Apretó la carta contra su pecho y, por primera vez en semanas, se sentó frente a la cruz de Rex y habló en voz alta. ¿Escuchaste eso, viejo? Esto es a los que nunca conociste. Ese mismo mes, una editorial de Bogotá contactó a la escuela. Querían publicar un libro oficial con las cartas más significativas del buzón. No como un documento, sino como un mapa emocional para quienes no saben cómo empezar a hablar. Martina aceptó, pero con una condición: ni una palabra será cambiada. No queremos literatura, queremos verdad. El libro salió bajo el título Cartas al perro que siempre se quedó, y se agotó en 2 semanas. El impacto llegó tan lejos que un día un grupo de profesores universitarios propuso incluir la historia de Rex en las clases de ética y comunicación no verbal. Porque enseñar a escuchar, dijo uno de ellos, es más importante que enseñar. Mientras tanto, en la hacienda, la vida seguía, los árboles crecían, las cartas seguían llegando. El banco recibía visitas todos los días, pero un cambio se estaba gestando, uno más profundo, uno inevitable. Martina empezó a sentirlo en su cuerpo. Un cansancio distinto, una lentitud que no venía del trabajo ni de la edad. El médico fue claro. Es el corazón. No es grave aún, pero no puede seguir sola. Ella sintió. Lo sabía, y aunque le dolía, comenzó a preparar la transición. Reunió a los voluntarios más antiguos, a los que habían estado ahí desde el principio, a los que conocían cada historia, cada rincón, cada ladrido que aún flotaba en el aire. Is horror the cute. Esto se mantenga sin mí, dijo. No porque me vaya, sino porque este lugar no puede depender de una sola persona, ni siquiera de mí. Hubo lágrimas, abrazos y una promesa que sellaron bajo el roble, dejando una nueva inscripción al pie de la cruz. Cuando alguien se va, pero deja algo que sigue cuidando, nunca se fue del todo. Martina no dejó la hacienda, pero ya no lideraba. Ahora enseñaba, escuchaba y, sobre todo, confiaba. Y, en ese nuevo equilibrio, la historia siguió creciendo. Llegó una periodista desde España. Había leído sobre el fenómeno del buzón de Rex. Pidió quedarse una semana. Martina le ofreció hospedaje en la misma habitación donde Aurelio había escrito sus últimas cartas. La mujer aceptó y lloró la primera noche, sin saber por qué. Al final de su estadía, escribió una crónica que se volvió viral. No, fui a Colombia a conocer una escuela. Fui a encontrar algo que no sabía que me faltaba. Un lugar donde el silencio no asusta, donde las historias duelen, pero también curan. Donde un perro viejo me enseñó más sobre el amor que todos los libros que he leído. Y así, la historia cruzó aún más fronteras en Corea, México, Canadá, Alemania. En personas de todas partes del mundo comenzaban a escribir sus propias cartas. Algunas eran enviadas por correo, otras se publicaban en redes. Algunas simplemente se leían en voz alta bajo árboles anónimos en patios, parques, cementerios. Un grupo de jóvenes en Perú fundó una ONG llamada Proyecto Rex. En su lema era simple: no vamos a salvar el mundo, pero sí vamos a quedarnos. Ayudaban a personas en situación de calle no con dinero, sino con escucha, con presencia. Uno de ellos dijo en una entrevista: después de conocer esa historia, entendí que no hay acto más revolucionario que quedarse al lado de alguien que sufre, sin exigirle que se cure. Y,
Mientras todo eso ocurría, en la hacienda El Porvenir, un niño de 6 años escribía su primera carta. Era hijo de una mujer que había llegado desde lejos, escapando de una relación violenta. El niño no hablaba, pero debullaba. Su carta era solo eso: un dibujo en un árbol, 3 tumbas, un perro, un niño y en una esquina, 2 palabras: aquí estoy. Martina la guardó con cuidado y entendió que no importa cuántos años pasen, cuánta gente venga, cuántos libros se publiquen, siempre habrá alguien que necesite decir lo que nunca supo cómo. Y siempre habrá un banco, un buzón, un árbol, un perro, quizás invisible, pero eterno, escuchando. La hacienda El Porvenir ya no era la misma. Sus muros seguían en pie, el roble, más robusto que nunca. El buzón, ahora de metal y madera, fuerte, resistía lluvias, vientos, manos temblorosas de niños y dedos firmes de adultos que llegaban buscando dejar su peso en forma de papel. Pero, en el aire, algo más había cambiado. No era un lugar para llorar lo perdido. O'Hora era un sitio para celebrar lo que todavía podía salvarse. Una tarde de septiembre, llegó a la hacienda un autobús escolar. Era parte de un nuevo programa de intercambio emocional entre pueblos rurales. Niños de diferentes zonas del país venían a pasar el día en la escuela de los que no ladran. Aprendían sobre memoria, empatía, escucha y sobre todo, sobre Rex. Martina ya no enseñaba, pero ese día decidió acompañar la jornada. Payo el Roble, una de las maestras, leyó en voz alta el cuento ilustrado de Rex y el abuelo que no sabía abrazar. Los niños escuchaban atentos, unos con los ojos bien abiertos, otros con lágrimas. Uno, en particular, llamado Simón, no parpadeó una sola vez. Más tarde, mientras todos dibujaban lo que sentían, Simón se quedó en silencio. Tenía una hoja en blanco y un lápiz, pero no los usaba. Martina se acercó. ¿No quieres dibujar? Simón alzó la vista. Tenía 8 años, ojos oscuros y una timidez que dolía. Yo prefiero escribir. ¿Qué vas a escribir? Algo que nadie me deja decir. Martina no preguntó más, solo se sentó a su lado y lo dejó escribir. Cuando terminó, Simón dobló el papel y corrió hacia el buzón. Pero, antes de soltarlo, se detuvo, lo miró, lo apretó contra el pecho y luego, con un susurro que solo el viento escuchó, dijo: cuídalo tú. Rex a Martina lo observó desde lejos y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía que cargar sola con el recuerdo de todo lo vivido. Rex había pasado a ser algo más que una historia. Era un lenguaje para los que no sabían cómo gritar, una oración para los que ya no creían, un refugio para los que, como Simón, solo necesitaban un guardián invisible. Al día siguiente, Martina revisó las cartas con una nueva voluntaria, una joven llamada Alejandra, estudiante de psicología que había llegado hace un mes para ayudar. Quiero trabajar con niños, había dicho, pero antes necesito aprender a escucharlos como ustedes lo hacen aquí. Martina le entregó un paquete de cartas nuevas. Empieza con estas, también, las de ayer, sobre todo las de ayer. Entree, ellas se encontraron la de Simón. La letra era firme, sin errores, demasiado clara para alguien de 8 años. Mi papá me pega cuando está triste, pero nunca le digo nada porque, si lloro, me pega más. A veces, cuando estoy debajo de la cama, me imagino que Rex se pone enfrente y lo mira, y mi papá no puede pegarle a Rexa. Entonces, se va. Alejandra no pudo seguir. La dejó a un lado, se levantó y salió al porche para respirar. A Martina la siguió. No vas a poder con todas, dijo suave. No quiero poder con todas, respondió la joven con lágrimas. Solo quiero que al menos una se sienta menos sola por haber escrito. Esa noche, ambas escribieron una carta, no para Rex, sino para Simón. No la firmaron. No la dejaron en el buzón, solo la doblaron y la pusieron en el cuaderno de visitas del autobús escolar. Simón, no estás solo, no eres invisible. Y si alguna vez sientes miedo, recuerda que un perro viejo, en algún lugar del cielo, ya se acostó a tu lado para que no tengas que esconderte más. Gracias por tu valentía. Nos enseñaste más que cualquier libro. Días después, la profesora de Simón escribió de vuelta. Él no dijo nada, solo abrazó el cuaderno y, esa noche, durmió sin esconderse. Mientras tanto, el buzón de Rex no dejaba de crecer y con él, el equipo de voluntarios. Llegaban de todas partes, no solo para colaborar. Muchos venían a aprender a escuchar, para después llevar esa habilidad a sus propios rincones del mundo. Un joven chileno, ex militar,
Se quedó 6 meses. No hablaba mucho al principio. Un día, dejó una carta. Disparé antes de aprender a entender. Pero este lugar me enseñó que la guerra no termina cuando bajamos las armas. Termina cuando alguien te escucha sin huir. Una mujer de 82 años, que nunca tuvo hijos, vino desde México. Trajo consigo un peluche. Era un pastor alemán con una cinta roja al cuello. No habló mucho. Dijo, pero quiero que este perro se quede aquí, para que los niños tengan algo que abrazar cuando sus palabras no salgan. El peluche fue colocado en la entrada de la escuela, y sin querer, se convirtió en otro ritual. Todos los que entraban, lo tocaban y decían, gracias. Rexen en un rincón del mundo, donde todo parecía olvidado. Se había construido un lugar donde, cada silencio, tenía un lugar para caer sin romperse. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que había algo sagrado en ese pacto. No interrumpir, no juzgar, no abandonar. Una tarde, mientras revisaban el archivo de cartas, Alejandra notó algo extraño. Una hoja que parecía antigua, con bordes gastados y letra temblorosa. Ira de Aurelio no estaba fechada, tampoco firmada. Solo decía, si alguien lee esto después de mí, por favor nunca dejen que se convierta en museo. No quiero que vengan a ver lo que pasó. Queer, que vengan a recordar lo que aún pueden hacer. Este lugar no es mío. Es de los que aún están buscando una razón para quedarse. Alejandra la leyó en voz alta frente a los nuevos voluntarios. Y, ese día, todos dejaron algo en el buzón. No cartas, no dibujos, algo más íntimo. Una canción, un mechón de pelo, una foto familiar, una pulsera de la infancia, porque todos, en algún punto, necesitaban dejar una parte de sí en manos de ese guardián invisible que, aún muerto, seguía protegiéndolos. Y, cuando el sol cayó detrás del roble, alguien dejó una última nota en el banco. Gracias por no hablar. Gracias por quedarte. Gracias por enseñarnos que el amor no siempre se dice. A veces, simplemente, se respira. El reloj marcaba las 5:03 de la mañana, cuando Martina escuchó el primer ladrido en semanas. No era un ladrido de advertencia ni de alegría, era un ladrido seco, firme, como el eco de una promesa antigua. Salió al porche descalza. El cielo apenas comenzaba a aclararse y, frente al roble bayo el banco, había un perro, no uno cualquiera. Era un pastor alemán, joven, delgado, con una oreja caída y el pelaje enmarañado. Pero sus ojos eran idénticos a los de Rexa. Martina no se movió. Tampoco el perro. Se miraron, como si uno recordara al otro de un tiempo antes del tiempo. Y entonces, sin ruido, el animal caminó hacia el buzón. Olfateó la base. Se acostó frente a él y se quedó. No ladró más. No buscó comida. No exigió atención, solo se quedó. Los niños lo encontraron más tarde. Le pusieron un nombre sin dudar a Neko, porque es como Rex, pero nuevo, dijo Simón, acariciándole la cabeza. Es como si escuchara todo, pero no necesitara hablar, dijo otra niña. Martina los observó desde el porche y comprendió que había algo más profundo en esa aparición. No era casual. No era una coincidencia, era un ciclo que volvía a empezar. Echo no era un perro cualquiera. Nunca ladraba cuando llegaba alguien nuevo. Tampoco perseguía mariposas ni corría tras pelotas. Pero si alguien lloraba, él se acercaba. Si alguien se sentaba solo en el banco, él lo acompañaba. Se convirtió, sin que nadie lo dijera, en el nuevo guardián, el nuevo símbolo, el nuevo refugio, ni lo más impresionante. Nadie lo entrenó. Era como si hubiera nacido con la memoria de otro, con la ternura aprendida, con la valentía tatuada en los huesos. Los visitantes preguntaban si era descendiente de Rex. Martina siempre respondía lo mismo, ¿no? Pero y su eco. Y a veces, el eco es más fuerte que el grito original. Una tarde, llegó un hombre al pueblo, cabello canoso, lentes oscuros, mochila al hombro. No habló mucho. Pidió permiso para acampar en las afueras de la hacienda. Traía una guitarra, un cuaderno viejo y una caja de madera con cerradura. Nadie lo conocía, pero tampoco desconfiaron. En ese lugar, todos sabían que quien llegaba venía buscando algo que no podía encontrar en otra parte. Echo lo olfateó apenas. Payo Yalbas no ladró, pero lo siguió y, durante los días siguientes, no se separó de él. El hombre no habló hasta el tercer día, y cuando lo hizo, fue con una voz rota, como si no la usara desde hacía años. Yo fui el que dejó a Clara sola. Martina, que lo escuchó desde el jardín, no reaccionó de inmediato. Cerró la regadera, se limpió las manos y caminó hacia él. ¿Quién es usted? Fui su pareja, el padre de Elías. En Martina
se quedó inmóvil. Había imaginado muchas veces cómo sería ese encuentro, con ira, con reproches, con distancia. Pero, en ese momento, solo vio a un hombre derrotado, vacío. No vine a justificarme, dijo él. Vine a pedir perdón, no a ustedes, a ellos. Martina asintió sin emoción. Le señaló el roble. Allí están. Si su perdón es sincero, empiece por sentarse. El hombre se sentó. No rezó, no lloró. Solo habló en voz baja durante horas. Contó su historia, la historia que nadie sabía, de cómo huyó porque no sabía cómo ser padre, de cómo quiso volver, pero le ganó la vergüenza, de cómo vio la noticia del perro que salvó un bebé y supo, sin dudas, que ese era su hijo. Martina lo escuchó desde lejos, y, cuando vio que Eco se acostaba a su lado, supo que había verdad en cada palabra. Al día siguiente, el hombre dejó la caja de madera frente al buzón, con una nota encima. Dentro, hay cartas que nunca envié, fotos que nunca compartí y la guitarra que compré el día que supe que Clara estaba embarazada. No vine a borrar nada, solo a dejar lo que nunca supe cargar. Martina no abrió la caja, la guardó en la sala de memoria, junto a los dibujos de los niños, las cartas de Aurelio y las fotos que los visitantes dejaban como tributo. El hombre se quedó una semana, no pidió nada, no impuso nada, y el día que se fue, dejó una última nota. Gracias por no gritarme. Gracias por dejarme quedarme. Y gracias, Rex, porque, aunque ya no estés, todavía enseñas a los hombres cobardes que aún tienen algo por hacer. Martina la leyó en voz alta esa noche, bajo la luz de las luciérnagas, y supo que el ciclo no solo se repetía, se expandía. Eco, desde ese día, dormía al pie del banco, nunca en el porche, nunca en el establo, solo ahí, como si supiera que su deber era velar los silencios de los demás. Y, cuando un niño llegaba temblando, o un adulto con el rostro partido, Eco no movía la cola, solo se acercaba y ponía su cabeza en sus piernas. Un día, una niña nueva escribió: cuando sea grande, quiero ser como Econ Calar, cuando no sepa qué decir, escuchar cuando todos griten y quedarme cuando los demás se vayan. Y esa, quizás, fue la carta más simple, pero también la más poderosa, porque resumía todo, porque Eco, como Rex, no vino a salvar al mundo, solo vino a quedarse. Y, a veces, eso es todo lo que necesitamos. El sol salió temprano aquella mañana, no con fuerza, sino con delicadeza, como si el cielo supiera que ese día no se debía interrumpir nada. La hacienda El Porvenir se llenaba lentamente. Niños, ancianos, familias enteras, voluntarios nuevos, visitantes de otros países, vecinos que no habían vuelto desde la muerte de Aurelio. Todos traían algo: una carta, una flor, una foto, un pedazo de tela, un juguete, y cada uno sabía que ese día no era para mirar al pasado, sino para agradecerle por haberse convertido en algo que aún lo sostenía. Eco estaba en su sitio, acostado frente al buzón, con los ojos cerrados y el pecho tranquilo. Martina se levantó temprano. Tenía el vestido de Clara, el pañuelo de Elías y el bastón de Aurelio al lado de su silla. No hablaría mucho ese día. Ya no era necesario. Había pasado casi una década desde la primera vez que Rex ladró frente a los pitbulls. Una década desde que un bebé fue salvado por un perro que eligió amar antes que atacar. Una década desde que un hombre seco aprendió a llorar a través del silencio de los demás. Y ahora, todo cerraba, no como un punto final, sino como un ciclo que se completa para dar paso a otro. La ceremonia fue sencilla: una mesa con velas, un cartel, Gronde con una frase: quedarse también es salvar. Martina tomó el micrófono, pero no habló de ella, Enid y Aurelio, ni siquiera de Rexan habló de ellos, de los que estaban allí, de los que habían llegado un día perdidos y se habían quedado a escuchar, de los que dejaron una carta y encontraron una respuesta en el pecho, aunque nunca les respondieran con palabras. Hoy no despedimos nada, dijo. Hoy celebramos que estamos vivos, que aún sentimos, que aún escuchamos, y, si aún escuchamos, aún tenemos esperanza. Entonces, una niña subió a Nera nueva, cabello en trenzas, voz suave. Tenía una carta en la mano, pero no la leo. La colocó en el buzón y se quedó en silencio. Eco caminó hasta ella, le lamió la mano, y todos entendieron. Era suficiente. El momento más esperado vino después. Martina se paró frente al roble y, con manos temblorosas, clavó una placa nueva al tronco. No reemplazaba ninguna. Solo decía: aquí empezó todo, no con un héroe, no con una historia, sino con un perro que eligió quedarse cuando nadie más lo haría. Hubo silencio,
pero no un silencio de vacío. Era un silencio denso, cargado de sentido. Wyatt, alguien ladró. Fue un niño pequeño. Imitó el sonido suave que alguna vez hizo Rex en la hacienda. Luego otro niño, luego una mujer. Y sin saber por qué, sin necesidad de explicación, todos comenzaron a ladrar en silencio. No con la voz, sino con la memoria, con el pecho, con las lágrimas contenidas, con el temblor de un abrazo que no se dio. Fue un momento extraño, poderoso, profundamente humano. Se sentó frente al árbol, miró al cielo y, por un instante, pareció sonreír. Esa noche Martina se sentó frente al buzón, revisó las cartas, leyó algunas, otras las guardó en la caja y escribió una más. No para Rex, no para Aurelio, ni siquiera para Elías. Era para quien vendría después, para quien quizás en 10 años llegaría con una mochila cargada y los ojos rotos, buscando sin saber que, si llegaste hasta aquí, es porque tienes algo que aún no sabes cómo decir. Este lugar no te exige nada. No tienes que hablar, no tienes que escribir. Solo siéntate, respira, quédate, y si en algún momento escuchas un ladrido en tu pecho, no te asos, es solo Rex, recordándote que nunca más estás solo. Apagó la lámpara, cerró la calle y sonrió. Había paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin todo tenía sentido. El día terminó con niños corriendo entre los cafetales, adultos abrazando sin apuro, y cartas, muchas cartas, cayendo una por una dentro del buzón, como si el mundo, al menos en ese rincón de Colombia, todavía tuviera redención. YNL. Fondo, bajo la luna, un perro de oreja caída velaba los sueños de quienes aún estaban aprendiendo a quedarse. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra sentish, cada pausa, respiraste cada silencio, entonces, no solo fuiste espectador de una historia, fuiste parte de ella. Hoy cerramos un relato que no empezó con un héroe, ni con un milagro, ni siquiera con esperanza. Empezó con un hombre roto, un bebé abandonado, un perro viejo, y una decisión que cambió todo en quedarse. Durante estos 14 capítulos, recorrimos una línea de tiempo que no era lineal, era emocional, era humana. Fuimos testigos del momento en que Aurelio, un millonario endurecido por la muerte de su hija, se quebró ante la presencia silenciosa de un pastor alemán que eligió proteger lo que nadie más protegía a un recién nacido. Recordamos ese instante en que Rex, sin pensarlo, sin dudarlo, enfrentó a los pitbulls y salvó una vida que Aurelio había decidido desechar, una vida que terminaría dándole un nuevo significado a todo. Vimos cómo ese bebé Elías se convirtió en símbolo de segundas oportunidades, aunque su paso por este mundo fuera breve, cómo su existencia sembró preguntas que nadie en la hacienda se había atrevido a formular, y cómo, al final, su nombre fue tallado en un roble, que ahora es altar, escuela y refugio. Seguimos la transformación de Aurelio, que pasó de querer desaparecer a dejarse tocar por el cariño de un pueblo que también tenía heridas. Y vimos cómo, junto a Martina, construyó un espacio donde no hacía falta hablar para ser escuchado. Vimos cómo nació el buzón de Rex, cómo las cartas comenzaron a llegar, cartas con rabia, con culpa, con perdón, cartas escritas por niños, por mujeres, por ancianos, por personas que nunca se habían animado a contar lo que dolía. Como ese buzón se convirtió en algo más que una caja, en un corazón abierto. Acompañamos la creación del banco de los que se quedan, un banco de madera sin ornamentos que se volvió sagrado, porque allí la gente se sentaba sin miedo a llorar, a guardar silencio, vimos llegar a Simón, un niño de mirada profunda, que encontró en ese lugar un idioma propio, y a Alejandra, que aprendió que el dolor de otros no se resuelve con palabras, sino con presencia real. Vimos cómo la historia de Rex cruzó océanos, inspiró proyectos, salvó vidas, despertó memorias dormidas, y entonces, cuando todo parecía haber cerrado, llegó Echo, un perro nuevo, desconocido, pero con la misma alma, y supimos que las historias no mueren, solo se transforman en otra. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, y si viste hasta aquí, comenta, yo vi hasta aquí, y deja tu opinión sobre esta historia. Y no olvides ver el próximo video que aparece en la pantalla final, porque está muy emocionante.